Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 35. Capítulo Xville. Texto del capítulo. 10 días. 10 días benditos en los que no pasó nada. Ahora bien, la mayoría se preguntaría por qué alguien podría alegrarse ante la perspectiva de pasar más de una semana sin que ocurriera nada importante. Sin embargo, en la ciudad de Quo, la semana anterior había presenciado la mayor cantidad de incidentes de su historia reciente. Desde dioses herejes hasta budas e incluso múltiples campeones. Era evidente que la ciudad había tenido mejores días. Con su población local y los agentes gubernamentales estacionados, trabajando arduamente para reconstruir el lugar tras la masacre del dios maligno. Todo tan generosamente causado por un luoao de visita. ¿Y qué pasa con Issei? Descubrió que podía despertar en paz, sin tener que preocuparse de que dioses o su familia adoptiva lo asaltaran camino a la escuela. Eso fue suficiente para tranquilizar al nervioso y desconfiado cazador de dioses por primera vez desde que una diosa lo invitó a una cita. De hecho, había pasado un fin de semana entero sin que nada explotara. Hombre, esta sí que fue mi primera semana de clases, ¿eh? Mirando al techo, Issei Udo, el séptimo campeón, se negaba a levantarse. Que solo necesitara la mitad de su sueño habitual tras obtener sus poderes no significaba que estuviera obligado a levantarse. En cambio, era libre de disfrutar de todo tipo de aficiones y gustos. No, nada sucio. De hecho, eso fue un poco más incómodo con los cambios recientes. Así que, en cambio, el joven asesino de dioses se vio enfrascado en la más peligrosa de las indulgencias, la introspección. Oh, bueno, sería introspección si fuera el único que hablara. Mira, supongo que las cosas no fueron tan locas por un tiempo. Tuve un mes entero entre Dusa, quiero decir, Medusa, y luego, bueno, todo lo demás. En gran parte porque no te notaron. Claro, pero no soy precisamente visible. Si no lo eras, ¿cómo llegaste a ser mi anfitrión? No nací así. El dragón rugió en la mente de Issei. ¿Estás diciendo que soy una baratija que se entrega como un premio de lotería? Lo siento, lo siento, lo siento. No quise ofenderte. Y así, de repente, el rugido de indignación se convirtió en un estruendo de risas. Porque si así fuera, tendrías parte de razón. Issei quería decir muchas cosas. Muy pocas agradables. Estúpido Gecko. La risa se convirtió en carcajadas y luego en la respiración lenta y constante del espíritu que habitaba en el alma ahora inhumana de Issei. Me pregunto si estoy gafado. Es normal que mis anfitriones se vean envueltos en todo tipo de conflictos. Que hayas enfrentado adversidades como esta es bueno. ¿En serio? ¿Eran tan malos como yo? ¿Y cómo es que casi te matan a un grupo de personas es bueno? Porque casi te matan. Hubo una exhalación lenta, casi como un geyser de vapor al estallar, mientras el adolescente podía imaginar a la inmensa bestia de metal brillante y esmeralda cambiando de posición. En cuanto a tener una suerte como la tuya, no. Algunos tuvieron mucha peor suerte. Oh. No le des demasiada importancia. Su pasado es solo eso, y puedo decir que mis parejas, tanto las que aprobaba como las que no, eran personas poderosas y orgullosas. No apreciarían la compasión. Algo en las palabras de la gran bestia resonó en la mente del campeone, chocando suavemente con algo más que recordaba vagamente que su autoproclamada madre adoptiva le había contado o mencionado. Pero los encuentros oníricos seguían siendo confusos, en el mejor de los casos, y a veces completamente confusos. Pero apuesto a que estos retadores se deben a tu naturaleza de asesino de dioses. Combina su propensión a atraer el peligro con mi propia propensión a buscarlo, y tendrás una combinación realmente temible. Issei gimió, girándose hacia un lado para poder mirar la gema verde brillante en el dorso de su mano. ¿No puedes hacer algo al respecto? De verdad que no quiero ser un imán para el peligro. Y decía la verdad. Por muy emocionantes que hubieran sido los desafíos de hacía 10 días, al joven aún le preocupaba que esto fuera solo la calma antes de otra tormenta. Después de todo, Atenea y las hermanas tardaron un mes en encontrarlo. ¿Quién sabía qué podría pasar a continuación? No eres para nada lo que esperaba, ¿sabes? Es gracioso porque no te esperaba, punto.
La gema parpadeó con una risa retumbante. Es justo. De verdad que me tomó hasta el último segundo aparecer, ¿no? Issei se encogió de hombros. No era como si fuera a reprochárselo al gran dragón. No esperaba ayuda cuando luchó contra Wukong, así que cualquier cosa que recibiera era bienvenida, sin importar lo tarde que llegara. Aunque quizá necesitara acostumbrarse a tener un nuevo compañero de habitación, no era lo más extraño que le había pasado hasta ahora. Digo, parece que tienes una suerte bastante extraña con los herejes. No puedo evitar preguntarme si de verdad quieres que aparezcan. Se estremeció al pensarlo. Mira, tan difícil es aceptar que no tengo ganas de destrozar mi ciudad solo por una pelea. Seguro que hay al menos unos cuantos campeones por ahí que no sean unos completos musculosos. Como su hermana. Lo siento, chaval. Pero en mi experiencia, ustedes siempre son los que andan buscando pelea. Demonios, incluso yo tuve que lidiar con unos cuantos locos cuando tenía cuerpo. Debió de ser, no sé, hace 1500 años. Hubo un rey humano que, de alguna manera, logró matar a un ángel y se convirtió en tirano. Obviamente, después de andar matando herejes durante una década, decidió buscar presas más grandes. ¿Por qué no se sorprendió? Issei podía ver a esa loca dama persiguiendo a un dragón solo porque pensó que le daría una buena pelea. Entonces él fue tras de ti. ¿Por qué no lo haría? Los dragones son poderosos en promedio. Incluso algunos más jóvenes que yo pueden plantarle cara a campeone, así que el dragón blanco y yo éramos objetivos predilectos para los cazadores de dioses. Bueno, Issei no podía culparlo del todo. La mayoría de los juegos tenían dragones como jefes principales, y derrotar a uno siempre te daba un buen botín. Así que no sería tan descabellado pensar que un dragón real valdría mucho. ¿Y cómo fue eso? ¿Lo mataste? Nah, ojalá hubiera sido tan fácil. El pequeño comadreja se deshizo de sus pérdidas cuando Albion apareció para nuestro duelo habitual. Ojalá no lo hubiera hecho, por muy pesado que fuera ese tipo, al menos tenía algo de lucha. Lástima que muriera antes de que pudiera intentarlo de nuevo. Espera, ¿murió? ¿Cómo? Tuvo la impresión de que el dragón se encogía de hombros. Ni lo supe. Me eché una siesta y para cuando volví ya se había ido. Igual que todos los demás campeones de la época. Menudo desperdicio, tenía muchísimas ganas de pelear con él en los pasillos. Todos murieron. Por lo que Smith y los demás habían explicado, algunos de los campeones del pasado nacieron hace cientos de años. Así que, a menos que todos tuvieran muy mala suerte, algo debió haber sucedido. Quizás no supiera mucho sobre el funcionamiento de lo sobrenatural, pero sabía que gente como Lu Buao, capaz de luchar contra dioses herejes, era fuerte. Y aún así, los campeones no eran los más fuertes. Fue más bien una apuesta. Si peleabas contra uno y perdías, y eras lo suficientemente fuerte como para tener una oportunidad de luchar contra ellos, entonces se convertía en un problema. De hecho, era un problema tan grande en aquel entonces que una chica llamada Himiko simplemente abría un portal y los sacaba del país cada vez que un asesino de dioses aparecía queriendo causar problemas. ¿Teletransportándolos? Si era tan fácil, ¿por qué no los arrojaron a un lugar donde podrían morir? Sin duda le habría sido más fácil si hubiera podido teletransportar al Wao. Ja. Ojalá fuera tan fácil. Verás, los campeones hacen que casi cualquier hechizo se vuelva loco a su alrededor. Se necesita mucho para afectar a uno de esos cabrones, e incluso si se logra, partes del hechizo podrían fallar al azar. Y Miko no estaba lanzando campeones al sol porque siempre terminaban siendo teletransportados al azar. Y dado que supuestamente eran súper afortunados, Issei apostaría lo que fuera a que, de alguna manera, siempre caían de pie. Bueno, como uno de esos cabrones, supongo que tengo algo por lo que estar agradecido, ¿eh? Issei sonrió al guante rojo con cierta timidez. ¿Piensas probar suerte? Quién sabe, quizá los dioses locales intenten algo contigo. Si armas un poco de ruido, quizá envíen a Susanoo. Suena a buena pelea. Ya te dije que no soy así. Gimió Issei, quitándose la manta mientras se ponía de pie. Bueno, para ser sincero, no me has contado mucho, así que solo tengo los campeones a los que me enfrenté en el pasado.
Todos eran ambiciosos u obsesivos hasta un punto aterrador, pero no he logrado descifrar qué buscas exactamente. ¿Qué quería? Issei se sentó, quitándose la manta de las piernas. Por un momento, observó su habitación. Después de todo, estaba un poco desordenada. En ese momento, el escritorio de alambre donde la adolescente había dejado sus tareas era lo más ordenado de todo. 2 lápices, un sacapuntas y un bolígrafo estaban cuidadosamente dispuestos junto a los 8 cuadernos que usaba para organizar sus clases. Y no había sido un detalle de a qué no enseñarle a organizar mejor sus materiales. Pasar mucho menos tiempo estudiando significó más tiempo para tomar siestas. Y otras cosas. Tosió, sonrojándose un poco al recordar sus particulares ensoñaciones. Malditas mujeres bonitas que se dan cuenta de que son bonitas y me atormentan con las esperanzas y los sueños de toda la humanidad. Pero el resto del lugar estaba un poco desordenado. La cama de Issei era una especie de pila de sábanas, mantas y almohadas que había amontonado contra la pared. Su cesto de ropa sucia estaba a rebosar y ni siquiera había puesto la última tanda de ropa que había lavado. En parte por pereza y en parte porque sabía dónde estaba cada cosa, así que, ¿para qué preocuparse? Se podría aspirar el piso y no le vendría mal quitar un poco el polvo. Como mínimo, había mantenido su ordenador limpio y no era que su PlayStation fuera difícil de cuidar. Incluso sus juegos estaban donde debían estar. Así que sería su estantería la que necesitaría más trabajo. En la esquina, el marco de madera auténtica estaba bastante cargado en ese momento, principalmente debido a las figuras de mármol suavemente brillantes que habían comenzado a desplazar a los objetos de colección que había reunido durante los últimos años. Los trozos de plástico moldeados seguían siendo hermosos a su manera. Muchos guardaban recuerdos maravillosos asociados a ellos. Y no solo obscenos. Él y sus amigos habían codiciado los trozos cuidadosamente reunidos, paso a paso, estafa tras estafa, mercado tras mercado. Pero simplemente no eran lo mismo. Dusa-chan, Sten-chan, Ra-chan. 2 mujeres estaban sentadas en la escama cuidadosamente dispuesta de una gran serpiente. Los colores del mármol formaban detalles individuales mientras las 3 contemplaban el mundo. Me alegra que ahora te veas feliz. Bueno, Medusa lo hizo, y también la serpiente gigante que intentó comérselo. Su última hermana, de alguna manera, solo parecía presumida, sentada allí, sonriendo al mundo. Desafiante incluso en la derrota. 3 inmortales, un dragón y un sabio. ¡Qué locura! De hecho, había publicado fotografías de su trabajo en algunos foros, de forma anónima, es cierto, pero había recibido mucho cariño por su trabajo. Pero el elenco de Viaje al Oeste ahora estaba unido. Sandy se esforzaba por ser un tipo duro, de pie a un lado, con la mayor estoicismo posible. Pixie comía un bollo de cerdo mientras la maestra estaba distraída, porque claro que lo estaba, y Wukong intentaba trepar por encima de Bailong Ma para saludar al mundo con un pulgar hacia arriba y una sonrisa lasciva. San-san, es difícil pecar cuando sé que te decepcionaría. Frotándose la parte posterior de la cabeza, luchó contra el impulso de acercarse suavemente y tocar los artefactos. Incluso si fueran de un material súper duradero, bueno, romperlos parecía que sería un insulto a sus recuerdos, así que, con su suerte, probablemente era mejor no arriesgarse. Supongo, Drake, que me gustaría conocer a más tipos como esos. Aunque muchas cosas me dieron miedo, casi muero y tuve que luchar mucho, también aprendí mucho. Y, ¿sabes? A veces fue genial. Como dices. ¿Acaso eso es todo lo que quieres? ¿Conocer gente nueva e interesante? La pregunta fue formulada con perfecto respeto. Estaba claro que el dragón no buscaba más información, solo continuaba su conversación. Issei todavía se sonrojó un poco. Bueno, verás, yo también quiero ser rey de un harén. Alzando el guante blindado hacia el cielo, el adolescente se aclaró la garganta, se sacudió la vergüenza y declaró su grito de guerra al mundo. Quiero un harén de al menos 3, no, 4 bellezas a las que pueda amar. Quizás más. Bueno, la verdad es que no sé cómo funcionan esas cosas, ¿sabes? Y supongo que los videojuegos probablemente tampoco sean la representación más precisa de cómo funcionan. Ja.
Eres honesto, ¿verdad? Oye, tú preguntaste. Lo hice. El dragón asintió, sin dejar de reír. Pero sabes que podrías pedir uno, ¿no? Espera, ¿qué? Como mi compañero, ya habrías podido armar uno con bastante facilidad. La mayoría de las personas, hombres y mujeres, tienden a sentirse atraídas por el poder, y tú tendrías mucho. Pero también te hiciste un rey demonio. Si lo pidieras, fácilmente podrías conseguir 100 mujeres. Issei agitó su mano con desdén. No, no. Así no. Quiero ganarme uno, ¿sabes? Construirlo con mis propias manos. Me pregunto si me gané la lotería contigo o si me tocó la persona más loca del mundo. ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? Quiero decir que te acabo de decir que podrías tener tu sueño aquí y ahora, y lo descartaste sin pensarlo. Todo porque no lo habrías logrado con tus propias manos. Quizás en el fondo eres un dragón, y no un demonio. Bueno, esto es más interesante, ¿sabes? Porque va a ser mucho más difícil así. No lo dudes, Issei. Normalmente me mantengo bastante pasivo, pero sería prudente advertirte. Si quieres un final feliz para tu historia, tendrás que luchar por él. Veo. No, me temo que no. La gema brilló con fuerza un instante antes de apagarse. Pero, con el tiempo, lo harás. Y ese será el clímax de tu lucha. O eso es lo que piensa este viejo dragón. Y ahora quiero echarme una siesta, así que ve a divertirte mientras los otros monos te hablan. Issei resopló, pero no mordió el anzuelo. Después de todo, lo llamó Gecko. Caminar a la escuela nunca había sido tan estresante. Al menos desde hacía tanto tiempo que no salía mal. Considerando que Issei tenía 2 de 2 posibilidades de ser emboscado de camino a la escuela o fuera de ella, el cazador de dioses empezaba a arrepentirse de su decisión de quedarse en Quo, aunque una gran parte de él estaba dispuesto a perseverar hasta el final, aunque solo fuera por todo el tiempo y esfuerzo que había dedicado a estudiar para el examen de admisión. Se lo merecía, maldita sea. Iba a graduarse, iba a pasar tiempo con un montón de chicas guapas, y al final de la preparatoria empezaría a implementar su gran plan para convertirse en el rey del harén. Pero no entiendo por qué me sigues. Issei miró al otro lado con desconcierto mientras seguía su ritmo, con los brazos cruzados a la espalda. Lu Jinghua parecía menos un estudiante camino a la escuela y más un monje en plena peregrinación, con una mirada serena y plácida y pasos firmes y uniformes. Era la misión que me encomendó la maestra. Deseaba estar al tanto de tu crecimiento y, por lo tanto, me pidió que me quedara como su representante en Quo. Issei arqueó una ceja. ¿En serio? Porque, por lo que he oído, un Buda molesto la expulsó del país. ¿Acaso tuvo tiempo de preguntar eso? Moviéndose ligeramente, el joven sonrió con ironía. No veo por qué su estado actual debería afectar mi misión en lo más mínimo. La hermana mayor encontrará los informes sobre tu crecimiento en su escritorio en cuanto regrese al mundo humano. Ya sea mañana, el mes que viene o dentro de un siglo, solo estoy cumpliendo sus órdenes. Más bien una obediencia maliciosa entonces. ¿Y no vas a ayudarla? Jinghua se encogió de hombros. No me corresponde. Si la hermana mayor no ha regresado todavía, obviamente es algo que está más allá de mis capacidades. Vería cualquier ofrecimiento de ayuda como un insulto a sus habilidades y me daría un buen golpe en la cabeza. Hizo una mueca al recordar algo, llevándose la mano a la coronilla. Siento mucho que tengas que lidiar con eso. ¿De verdad? Porque viéndolo desde donde estoy, es el hermano mayor quien parece estar en serios apuros comparado con Lu Jinghua. Issei parpadeó confundido. ¿Cómo? Es decir, sé que acabo de superar un montón de peleas, pero no parece que nadie esté a la altura. Me malinterpretas. El hermano mayor puede ser grande y poderoso, pero comete el error de rodearse de víboras que solo están dispuestas a usarlo y socavar su libertad. De verdad, es increíble que no te lo hayan dicho desde el momento en que te convertiste en un asesino de dioses. Inclinándose hacia adelante, Issei no pudo evitar escuchar con más atención. Sí, que no me han dicho. Que no deberías confiar en las mujeres, claro. ¿Qué? ¿Qué? Repitió, esta vez en voz alta. Claro.
El hermano mayor es un gran y poderoso guerrero, por lo que está acostumbrado a enemigos grandes y poderosos como dioses y monstruos. Tu dedicación a mantener la paz y a llevar una vida humilde se ajusta a muchos preceptos importantes. Sin embargo, esta Lu Jinghua cree que tu lujuria y tus deseos pueden ser utilizados en tu contra por enemigos traicioneros que buscarán usurpar tu autoridad para su propio beneficio. La maestra puede considerarse superior a tales prácticas, pero a través de la observación he llegado a comprender que debajo de todas las cortesías y sonrisas, todas las hermanas y sus semejantes son fundamentalmente iguales. Bonk, Pai. ¿Quién ha hecho eso? Detrás de Jinghua, una joven de cabello blanco y ojos amarillos bajó el puño, dirigiendo al joven una mirada exasperada. A su lado, una rubia igualmente familiar le rascó la mejilla con torpeza, como si intentara ignorarlo todo. Lo necesitabas. Su expresión inexpresiva, los ojos entrecerrados y la repentina mirada de Jinghua eran, bueno, adorables. Issei no pudo evitar sonreír. Gato malvado. Aliento de perro. Perro callejero conspirador. Perro faldero jadeante. Issei, sin embargo, agradeció la interrupción. Buenos días, Kiba, Koneko. El guapo rubio le devolvió el saludo con una sonrisa, mientras la chica de pelo blanco simplemente inclinaba la cabeza en señal de reconocimiento mientras le lanzaba a Jinghua una mirada de disgusto. No es que al chico pareciera importarle, lanzándole una mirada igualmente molesta mientras saltaban chispas entre ambos. Sabiamente, decidió no involucrarse en eso. Si Jinghua quería molestar al pequeño y poderoso, era su problema. Buenos días. ¿Vas a la escuela temprano? Issei miró su reloj. Aún faltaba una hora para que empezaran las clases. Pero como tenía tanta energía extra últimamente, pensó que llegar antes significaría empezar temprano y tal vez incluso hablar con el lado sobrenatural de sus compañeros para que le dieran algunas ideas. Ideas importantes para matar dioses, claro. Sí, esperaba ver a Buchou y a Keno antes de clase. Tenía algunas cosas que quería preguntarles. Ah, eso. Lo siento, no vienen hoy. La demonio rubia hizo una mueca. No. ¿Pasó algo? No, nada grave. Buchou solo tiene que visitar a su familia más a menudo últimamente ya que no la acompaña. La escuela lo sabe y le permite faltar a clase de vez en cuando, siempre que mantenga buenas calificaciones. Ahora que lo mencionaba, había tardado un poco más en volver después de todo el lío con el dios maligno y Luoao. Y ahora se saltaba días de la semana para volver a casa. Definitivamente algo estaba pasando, pero si no creían que él necesitara saberlo, Issei no iba a entrometerse. Aunque de verdad quisiera ponerse al día con esos dos después de toda la ayuda que le dieron con esos dioses subordinados. Ni siquiera llegó a agradecerles como es debido. Bueno, supongo que si están bien, está bien. Hablaré con la señorita Press. Issei sabía que ella también era un demonio, pero no habían tenido mucho tiempo para charlar antes de que todo el lío lo arrastrara a una pelea, así que esperaba hacerse una idea de cómo debían ser las cosas en la escuela y en el pueblo, ya que al parecer eran ellos quienes se encargaban de todo antes de que él apareciera y, en cierto modo, se lo quitara de encima. Ignorando las preocupaciones de Kiba, el campeón ignoró las peleas de sus compañeros. Aunque esperaba haber imaginado los rayos que salían de sus ojos mientras se miraban fijamente. Bueno, ¿cómo están todos? Gasper también, ya que yo tampoco he podido hablar con él en un tiempo. Impostor. Mocoso. El rubio simplemente sonrió. Desafortunadamente, un poco temprano, Gasper también está recibiendo entrenamiento, aunque de otro tipo. Me temo que era algo que solo Lord Lucifer y su esposa podían hacer. Rascándose la mejilla, su amigo miró a los otros dos miembros del grupo. Pero, normalmente no es así. Koneko. No te preocupes. Jinghua, bueno, digamos que su amo está un poco loco. Así que estarán bien. Ya prometió no volver a pasarse de la raya. Mirando al chico chino con una pizca de asombro y una dosis de compasión, el diablo asintió. Gracias. Koneko es más que capaz de manejarse sola, normalmente, pero cualquiera que pueda con el entrenamiento de esa loca. Oh, ya lo recuerdo.
Gasper me envió un enlace a su stream habitual. Sacando un celular bastante nuevo de su bolsillo, el campeón le abrió la página de su amiguito. ¡Mira! Es Milkas, el sobrino de Rías. Un joven de pelo carmesí perseguía al travesti rubio con un collar de ajos. Parece que no es alérgico a eso, pero es terapia de exposición. Ah. El estudiante de secundaria de pelo blanco se acercó y esbozó una pequeña sonrisa. Es un buen chico. Incluso intentó darle a Guia-kun el regalo que le envié. Negando con la cabeza, Issei y ofreció una pequeña oración por su amigo. Bueno, quizá lo haga un poco más varonil, quizá. Las vacaciones de verano no pueden llegar lo suficientemente pronto. Señorita Citri. Negando con la cabeza, la heredera demonio giró la cabeza hacia un lado, mirando hacia la puerta que daba a la sala del consejo estudiantil, e inclinando la cabeza hacia su reina. Ah, lamento haberla ignorado. ¿Necesitaba algo? Sona Citri estaba agotada. Mental, emocional y mágicamente. Las últimas semanas tras la llegada del Luoao y la batalla del campeón contra el rey mono hereje habían sido una especie de respiro, pero Sona no había encontrado la capacidad de relajarse. Como si en algún lugar, en el fondo de su mente, estuviera esperando el próximo desastre. Lo que no esperaba era que Rías simplemente se levantara y dejara la ciudad para que ella se encargara. Tenemos algunos de los informes que pidió. Momo y Tomo entraron también en la habitación arrastrando los pies, cada una con un pequeño montón de papeles. Parecían, bueno, quizás un poco tensas. A pesar de su inexperiencia, probablemente no sabían cómo lidiar con todos los problemas que la ciudad había visto desde que empezó el año. No es que yo lo haya manejado mejor. Suspiró, mirando su taza de café. Un pozo que hacía tiempo que se había secado. Les echaré un vistazo más tarde. Gracias. Despidió a los estudiantes con un gesto y consideró si destruir los papeles serviría de algo antes de archivarlos para ocuparse de ellos más tarde. Estudiar era difícil. Mantener buenas calificaciones con las que estaba satisfecha era difícil. Si a eso le sumamos las tareas cotidianas de la presidenta del consejo estudiantil, la rutina de Sona normalmente estaría saturada. Posible, pero aún así ajetreada. Campeone, y ahora que Ria se va. Su amiga no había abandonado su vida en Japón, pero en las últimas semanas la heredera Gremori había dedicado todo su tiempo libre a entrenar a los inframundos, dejando parte de su nobleza y Sona al cuidado de Quo por la noche. Pensó que podría hacerlo. Apenas hacía nada para gestionar a Quo durante el día, así que no debería haber problema en añadir una o dos tareas a su lista. Pero al final, nadie es perfecto. Las responsabilidades se acumulaban, las de heredera, las de estudiante y las de amiga. Al final, estaba al borde del abismo intentando encontrar una manera de salvar la situación que no implicara pedir ayuda a su familia. Porque eso habría sido la señal más clara de que estaba pasando apuros y, por lo tanto, no era apta para esas responsabilidades. ¿Y quién más queda? Su nobleza aún era joven y estaba compuesta principalmente por humanos reencarnados con muy poca experiencia en asuntos relacionados con el diablo. Su reina era quizás la única en quien podía delegar esa parte de su trabajo, pero eso solo significaba sobrecargar a alguien para su propio beneficio. Era un callejón sin salida. Lo único que le quedaba era renunciar a algo. ¡Qué situación tan terrible! A pesar de lo que sus colegas pudieran creer, Sona era una persona estricta por naturaleza que exigía trabajo duro y dedicación, no solo de quienes la rodeaban, sino también de sí misma. Si uno asumía una tarea, debía esforzarse por llevarla a cabo hasta el final, esa era su sincera convicción. Y para fomentar el talento y aprender a mejorar las capacidades de aprendizaje de los demás, aceptó el cargo de presidenta del consejo estudiantil. Era un paso importante para su sueño. Aún así, verse obligada a renunciar tan pronto. Llamaron a la puerta y Sona se sobresaltó de repente. No esperaba a nadie, y solo su nobleza solía llegar tan temprano por la mañana. Sin embargo, percibió con intensidad la presencia de un extraño tras la puerta, algo siniestro que le puso los pelos de punta. Una extraña y familiar sensación de hormigueo. Era la divinidad de hace un momento. Aún así, tal vez solo su mente le estaba jugando una mala pasada, y al observar más de cerca, descubrió que no había nada más que un humano afuera. Llamaron de nuevo. «Hola. ¿Hay alguien aquí?»
Sona negó con la cabeza. No era momento de distracciones. Sí, pase, por favor. En la puerta había una joven japonesa, obviamente esperada dado donde se encontraban, pero había un aire de nobleza, de algo más, particularmente fuerte. Y los instintos de Sona como demonio eran muy nerviosos. Aunque sus ojos rojos y su largo flequillo no eran nada inusuales, su uniforme no era ni remotamente tan recargado como el Eko, y a su lado había una pequeña bolsa de tela, del tipo que había visto llevar a los miembros del club de Kendo. Buenos días. Soy una estudiante de intercambio reciente y me llamo Ena Seisuin. Encantada de conocerla. Al hacer una reverencia, la heredera comprendió lo que sentía, con los ojos muy abiertos al ver el ligero movimiento de la bolsa. Dragón. Sona tragó saliva. Encantada de conocerla. Se lamió los labios. El comité me informó que llegaría pronto. Pero no hoy. Ena se disculpa, Diablo-san, pero pensé que debía saludar puntualmente a los maestros de esta zona. Antiguos y actuales, en ese orden, por supuesto. Su rostro, antes de una impecable máscara de cortesía, se transformó en una sonrisa cómplice y juguetona. Como un gato a la caza de un ratón. Sona tenía un mal presentimiento. Ahora, ¿podrías decirle a Ena dónde está su majestad?